Buenas, hoy les estaré hablando de la clasificación de las obligaciones. Eh, como primero tenemos las obligaciones puras y simples, como segundo las condicionales, como terceros a términos. Las obligaciones puras y simples. Estas son aquellas que no están sujetas a ninguna modalidad, como a un plazo, como una condición, o lo que significa que son exigibles, pues. Estas son exigibles desde su nacimiento. Ahora continuaremos con las obligaciones condicionales. La condición es un acontecimiento futuro e incierto del cual depende una existencia o la terminación de la obligación. El fundamento legal de este término lo podemos encontrar en el artículo 1197 del Código Civil venezolano, donde este nos dice que la obligación es condicional cuando su existencia depende de un acontecimiento futuro e incierto. Esta se caracteriza por tres grandes rasgos. El primero de ellos, la incertidumbre del hecho o la circunstancia que la constituye. El segundo, el hecho incierto, este, debe ser futuro para cuando se pacta, no debe, no ha de haber ocurrido. El tercero, el hecho debe ser arbitrario eh, o impuesto por las partes. Las condiciones, las obligaciones condicionales se dividen en algunas clases. Una de ellas es la condición suspensiva, que se consigue en el artículo 1198 del Código Civil. Esta es aquella cuya relación depende de la existencia plena de la obligación y solo produce efectos cuando se verifica en la acción. Como por ejemplo, si tú te gradúas, yo te regalo un carro. Otra condición de estas es la condición resolutoria. Esta es aquella cuya relación depende de, de la extinción de la obligación. Esta se extingue cuando la obligación se verifica, ¿sí? Por ejemplo, te alquilo un apartamento hasta que te gradúes. También tenemos según el hecho que depende. Es causal cuando depende enteramente de un acontecimiento futuro. No está en potestad de las partes. Puede ser un acontecimiento natural, si ocurre, por ejemplo, un terremoto, una guerra, un fenómeno natural, ¿sí? O de la voluntad de un tercero. Potestativa es aquella cual el cumplimiento depende de la voluntad de las partes. Esta se divide en puramente potestativa, que es cuando depende únicamente de una de las partes. O sea, te pago si yo quiero, porque depende de la voluntad del deudor, ¿sí? Y es simplemente potestativa cuando depende en parte de la voluntad de quien se obliga y de un hecho externo a esa voluntad. Por ejemplo, te compro una casa si obtengo un crédito, por ejemplo. Mixta. Estas son aquellas que dependen de... Las mixtas son las que dependen de a un mismo tiempo de la voluntad de las partes y de un tercero o del ocaso. Condición imposible es aquella que de ninguna manera puede cumplirse, ya sea por un impedimento legal o por no sé, una imposibilidad jurídica, un caso fortuito. Por ejemplo, te vendo mi casa si logras, no sé, que te den la Plaza Bolívar. También tenemos la condición ilícita, que es cuando viola una norma jurídica de orden público o actos prohibidos por la ley. La condición inmoral,
que es cuando se atenta contra las buenas costumbres y las normas de ética. Por ejemplo, no sé, te pago si cambias de religión. Continuamos con la obligación a término. El término es un acontecimiento futuro y cierto, del cual depende el cumplimiento o la extinción de una obligación. Su característica fundamental es la certidumbre, en el sentido que la circunstancia que lo constituye ocurra con toda certeza, pero no del momento en que ocurra. Existen diferentes clases de términos. Según afecta el cumplimiento de la extinción, o la obligación, hasta que la misma se realice. Por ejemplo, te pago el 15 de agosto $10,000. Otra clase de estos es extintivo, que es aquel que, es aquel acontecimiento futuro y cierto del cual depende la extinción de la obligación. Este término, al ocurrir, extingue la obligación, se finaliza. Por ejemplo, te pagaré $10 hasta el 30 de diciembre. Hasta allí llega la obligación. En cuanto a la certeza del término, cierto es aquel acontecimiento que se sabe sin duda alguna que va a ocurrir, cuándo va a ocurrir. Es una fecha tope que se da de calendario. Por ejemplo, como ya había dicho, te pago el 30 de diciembre. Incierto es el acontecimiento que se sabe que va a ocurrir, pero que no se sabe cuándo. Por ejemplo, la muerte. Por su origen, está el convencional, que es el establecido por las partes, el legal, que es el establecido por la ley, el judicial, que es el que impone el juez. Según la importancia del término, existen dos: el simple y el esencial, que si no se cumple al término deja de tener interés para el acreedor. Los efectos del término suspensivo se dividen en antes de cumplirse el término y después de después del cumplimiento del término. Antes de cumplirse el término, la obligación está suspendida en cuanto a su ejecución. El acreedor puede solicitar el reconocimiento de su derecho. El deudor puede liberarse renunciando al término al pagar. El acreedor puede solicitar acciones conservatorias y no procede a la compensación. Después del término, la obligación se convierte en pura y simple y es plenamente exigible, produciendo efectos. Los efectos del término resolutorio antes de cumplirse es que es puro y simple y extinguible. Después de cumplirse, se extingue la obligación. Llega hasta allí. La caducidad del término es que haya insolvencia del deudor sobrevenida o que no haya otorgado las garantías prometidas, y por último, la quiebra del deudor. Continuamos con las obligaciones conjuntativas, alternativas y facultativas. Estas se caracterizan por tener pluralidad de objetos. La conjuntativa son aquellas que recaen sobre varios objetos. Por lo tanto, el deudor debe realizar varias prestaciones para poder liberarse. Pues el deudor, para liberarse, debe entregar o cumplir toda la obligación pues, que existe en esta facultad de elección. Por ejemplo, debe pagar, no sé, $20,000 y entregar un carro. Las alternativas: en esta obligación existen varios objetos sobre los cuales el deudor debe cumplir la prestación, con la particularidad de que el deudor se libera entregando uno de ellos. En esta se da la posibilidad de cumplir la obligación entregando una o varias cosas. Por ejemplo, me obligo a pagar entregando un carro o una casa o alguna cosa que tenga el mismo valor. Y por último, la conjuntativa. Esta
En esta obligación se tiene en realidad un solo objeto, pero se otorga al deudor la facultad de cumplir su obligación ejecutando una prestación distinta, sustitutiva de aquella y ya quedaría liberado. Este, por ejemplo, cuando alguien se compromete a pagar, no sé, $20,000, pero lo hago entregando una casa y esto queda bajo un acuerdo firmado. Obligaciones solidarias. Las obligaciones solidarias es cuando varios deudores están obligados a una misma cosa, de modo que cada uno puede ser constreñido al cabo por la totalidad y el pago hecho por uno de ellos libera a todos los otros. Las características de esta obligación es la pluralidad de sujetos, el principio de unidad del objetivo, o sea que todos tengan la misma cosa, la pluralidad del vínculo, las relaciones externas y las relaciones internas expuestas por la ley o por las partes. La obligación solidaria, en esta cualquier acreedor puede exigir la totalidad de la prestación y cualquier deudor está obligado a realizar la totalidad de la prestación. Aquí la solidaridad no se presume, sino se debe comprobar. Las obligaciones mancomunadas. Cada acreedor solo puede exigir su parte de la obligación y cada deudor está obligado a cumplir su parte. Donde la obligación del crédito recae, o sea, en esta la obligación del crédito recae sobre varios sujetos, varios acreedores y varios deudores. Las obligaciones divisibles son aquellas en las que el objeto puede ser divisible por su naturaleza, o sea, se puede fraccionar. ¿Qué quiere decir esto? Que es aquella que es susceptible de cumplimiento parcial, que pueda ser cumplida por partes sin desnaturalizar como tal la obligación, ni disminuir desproporcionalmente su valor. También tenemos las indivisibles, que son aquellas que no son susceptibles al cumplimiento parcial. Por lo tanto, estas no se pueden dividir, no se fraccionan. Las indivisibles, cuando se tienen por objeto un hecho indivisible, la constitución o la transmisión de un derecho, o sea, la constitución o la transmisión de un derecho no es susceptible al fraccionamiento. Obligaciones pecuniarias y de valor. Las obligaciones pecuniarias son aquellas expresadas en dinero desde su inicio o posteriormente. Estas son aquellas en las que el deudor se compromete a entregar una cantidad de dinero. Las obligaciones de valor, estas son los débitos pecuniarios determinados únicamente en razón de un determinado valor económico. Estas se caracterizan fundamentalmente en que los mismos tienen por objeto un bien distinto al dinero. Estas pueden ser líquidas o ilíquidas. La indexación es un mecanismo judicial. La indexación es un mecanismo judicial. Las cláusulas de valor es un mecanismo convencional. Si se establece una cláusula penal para el retardo de un cumplimiento, no puede haber indexación, porque de haber sería una doble reparación. Las diferencias entre las obligaciones pecuniarias y las obligaciones de valor. Las pecuniarias desde su nacimiento consisten en dinero. Las de valor consisten en cualquier conducta distinta. El dinero, o sea, cualquier conducta distinta al dinero, pero si hay incumplimiento se puede traducir al dinero. 2. La pecuniaria
y la pérdida de valor adquisitivo en caso de pago oportuno lo soporta el acreedor. Las de valor, son de valor adquisitivo y las soporta siempre el deudor, bien sea en un caso oportuno o en el incumplimiento.